Bueno, vamos a iniciar la presentación formal de la charla de hoy, que la va a realizar Mari Convit. Es arquitecta y magíster en Arquitectura y Filosofía por la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Nancy, Francia. Ha desarrollado experiencias independientes y en colaboración en arquitectura, construcción, arte y artesanía, tanto en Chile, Ecuador, Francia, México, Paraguay, Suiza y Uganda. A su vez, ha sido profesora e investigadora en universidades de Ecuador y Francia. Ha dictado conferencias en universidades y encuentros de arquitectura de Argentina, Chile, Ecuador, Francia y Perú. Y también tenemos a Daniel Moreno Flores. Él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y actualmente maestrando en la Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Fue curador nacional por Ecuador para la 9ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Paraguay 2019 y ha desarrollado múltiples alianzas creativas con profesionales de campos multidisciplinarios. Ha sido profesor invitado y dictado conferencias en universidades, colegios de arquitectos y encuentros de arquitectura en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, China, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Paraguay y Perú. Así que les damos a ambos la bienvenida a la charla de hoy. Y Daniel, cuando quieran pueden arrancar. Muchas gracias. Eh, entonces, bueno, estamos muy felices de poder participar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por este contacto con Francisco. Eh, para nosotros es importante como para hablar de arquitectura, es hablar de cuestiones de la vida en general. Para nosotros es importante como poner énfasis en los recursos en los cuales estamos inmersos, digamos, que están como muy a la mano y al mismo tiempo es de vital importancia tomar en cuenta el territorio y todas las vicisitudes de la vida cotidiana que nos afectan directamente. Entonces, un poco para contarles dónde vivimos, o sea, porque trabajamos desde la localidad y este entendimiento así como muy cabal. Entonces, para nosotros es bonito poder presentarles la situación geográfica en la que estamos. Somos andinos, estamos en los Andes ecuatorianos, en Quito, eh, y vivimos en las montañas. Estamos rodeados de volcanes, más o menos de 6.000 metros sobre el nivel del mar y unos nevados como muy especiales en las cercanías de esta ciudad que le atraviesan las nubes que provienen tanto del Pacífico como de la Amazonía. Entonces, un poco para que ustedes puedan entender esta situación tan particular de estos volcanes que están a 12 kilómetros. La ciudad está asentada justo donde en el macizo del Pichincha, que sería la foto de la izquierda, está muy cerca. Y después estamos a 50 kilómetros de un gran nevado, que es el Cotopaxi, que estuvo en actividad en el 2000, más o menos 2016. Y por otro lado, se puede ver el contraste tan fuerte que hay con la urbanidad, digamos, y lo natural. Entonces, nosotros hemos visto que el ser humano está en constante construcción, está en un desarrollo voraz, que está comiendo, digamos, todo el espacio que encuentra frente a él. Y entonces creemos que estas ciudades no están considerando dónde están viviendo, sino que más bien eh, el ser humano está como pensando en otras cosas, digamos, que las ciudades
están en un crecimiento de vías y digamos de expansión en el cual se están homogeneizando todas las ciudades. Entonces, las ciudades del Ecuador siempre están con las mismas técnicas constructivas, un poco sin la consideración, sin la reflexión del lugar en el cual habitamos. Hacemos una pausa y les presentamos nuestro equipo. Es una oficina joven, digamos, es la cabina de la curiosidad. Y nosotros hemos hecho distintas alianzas creativas con un montón de colegas y también hemos generado colectividades para apropiación del espacio público, como es el caso de CUI, a través de actividades, o nos hemos juntado con colegas para solventar el terremoto del 2016 en Ecuador, o sea, juntándonos, metiendo mano y pudiendo generar soluciones a esta calamidad. Y luego también tenemos otra serie de, digamos, de colectivos en las cuales hemos hecho trueque en una casa abandonada para tener espacios que nos permitan estar ahí y a través de ese trueque generar una rehabilitación arquitectónica. Entonces, en esa línea también tenemos un colectivo que se llama la República de la Excepción, en la cual entre gestores culturales, arquitectos, diseñadores, artistas, gente vinculada al ambiente, le pedimos a la municipalidad que nos dé un comodato de una casa en abandono para que nosotros podamos estar ahí y que podamos generar actividades relacionadas con la ciudadanía y que podamos contribuir de esa manera hacia la sociedad. La práctica que la desarrollamos nosotros, entendiendo la escala en la cual intervenimos, pensamos que es como una infiltración que no pretende ser la que cure, digamos, una enfermedad, sino más bien algo que aliviane. Y nosotros pensamos que aliviana el territorio y que a través de buenas prácticas podemos hacer un llamado de concientización hacia las formas de hacer arquitectura. Por otro lado, hemos generado nuestros propios principios arquitectónicos que no tienen que ver exactamente con la arquitectura, sino más bien que siempre estén presentes estas cualidades. Poder soñar con la gente con la cual desarrollamos los proyectos, alegrar, o sea, que haya un espíritu, siempre que sea un motor de felicidad para poder contribuir, compartir. Para nosotros es muy rico que podamos estar vinculados unos a otros y que podamos extender la mano y conseguir metas que no podríamos hacerlas cuando estamos de forma individual. Para nosotros siempre estamos optimizando y todos los proyectos son una oportunidad para aprender. Entonces, dentro de estas exploraciones territoriales, tenemos como categorías, o sea, si quisiéramos clasificarles, y una de estas es a través del dibujo y del redibujo. En este caso, estamos viendo como lo que son la cuenca hidrográfica de la Amazona, o Amazonas, y de esta forma estamos como a través del redibujo entendiendo o tomando conciencia de la amplitud de un río, que es uno de los más grandes del mundo, pero como que riega el territorio y el territorio de la mitad de un continente. Y yendo hacia una escala más pequeña, o sea, ya acercándose a nuestro propio territorio, que es el Ecuador. Estamos viendo ahora el mapa de las cuencas hidrográficas de nuestro país y hasta llegar, por ejemplo, a la ciudad de Quito, donde estuvimos como superponiendo lo que es la topografía, lo que les contó Daniel de que estamos viviendo sobre un volcán,
y las quebradas. Las quebradas que por su mayoría hoy en día fue tapada por la ciudad como para que haya el crecimiento urbano, o sea, fue negada por el propio humano. Entonces, para nosotros, esto es una forma de evidenciar una problemática, justamente porque en las quebradas han estado los ecosistemas nativos y la ciudad se ha ido comiendo, digamos, paulatinamente a lo largo de los años. Y en este territorio hay ojos de agua, hay, bueno, circulación, digamos, constante del flujo, ya aparecen una serie de riquezas en las cuales no estamos acostumbrados en el día a día urbanamente, e incluso hay una cascada que está, digamos, en uno de los bordes de la ciudad, y son cuestiones que la ciudadanía no conoce. Entonces es una forma para nosotros de evidenciar para que la ciudadanía se enfrente de otras maneras al lugar en donde vive. Es una denuncia gráfica. A través del acto poético también estamos explorando, y en este caso estamos en el Imbabura, que es una montaña cerca de Quito, pero a unas 2 horas. Y este volcán íbamos a subir con Daniel y hicimos una caminata consciente. Entonces nos inventamos unas herramientas oníricas, y a partir de estas también estábamos contando los pasos hacia la cima. Entonces en rojo estamos viendo el camino, y luego cada 500 pasos estábamos tomando una fotografía, estábamos pasándonos una piedrita que estaba en un hilo, y de esta forma, juntando las fotografías después, pudimos como ver el cambio de vegetación, pudimos ver de cuánto subimos, o sea, la pendiente. Y esta forma como de caminar y de contar es como una meditación, pero también es una forma de ser tan consciente que estamos mirando de otra forma el territorio. Otra experiencia fue contar lo que es Quito, pero a través de la colección. Entonces, Quito es una ciudad que en realidad tiene como unas cortinas invisibles que se abren y se cierran al espacio público. O sea, este proyecto se llama Entre porque es un entre el espacio público y el espacio privado, pero también es una invitación a entrar. Entonces, aquí hay una colección de 6 oficios que abren justamente hacia la calle o que abren hacia el mismo oficio. Otra exploración de una ciudad que se llama Valparaíso, que es una ciudad de un anfiteatro hacia el espacio, hacia el Océano Pacífico, perdón. Y en este caso es como un acordeón de topografía que está justamente conformando el anfiteatro. La ciudad de Valparaíso está ubicada en Chile, y fuimos con 2 compañeros, Clémence Pibarot y Thomas Batzenschlager. Fuimos recorriendo la ciudad buscando su esencia, y a lo largo de las derivas, si podemos llamarlas así, nos sumergimos y empezamos a levantar espacios públicos, porque los espacios públicos eran lo que eran las conexiones entre el abajo y el arriba, y lo que salía entre las casas como los vacíos que se iban conformando a través de escaleras, escalinatas, plazas, y ahí conformaba la vida pública. Entonces, armados de nuestras cintas y de nuestros cuadernos, nos fuimos como dibujando, levantando esas 50 espacios públicos. Y a partir de este contenido gráfico, de estas medidas tantas científicas que oníricas, empezamos a redibujar justamente buscando un idioma, un lenguaje común, los 50 espacios públicos, con el fin de enfocar sobre el vacío que está, el habitar la pendiente, o sea, el enseñar o el generar conocimiento a partir de
lo que es una inmersión en terreno. A partir de nuestras herramientas de arquitecto, cómo la mirada puede generar, y a partir de la colección también, cómo podemos generar el conocimiento o el registro de un espacio que no existe solamente en la temporalidad. Este es un proyecto que lo han hecho, digamos, ha sido un autoencargo y se han demorado algunos años en la realización. Este proyecto fue expuesto a la Bienal de Venecia en 2018 como parte de la muestra japonesa que habla de arquitectura y etnografía. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es la inmersión en los lugares para entender cómo funcionan, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto, cuando desarrollamos los proyectos, vamos al lugar específico en donde se va a desarrollar y hacemos lecturas de la realidad para poder proyectar a partir de eso. Entonces, tomamos cada detalle, cada elemento, incluso hay relatos que van más allá de lo físico, sino que entendemos la esencia a través de los interlocutores y vamos plasmando y, digamos, generando anotaciones en el papel. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos dentro de esta inmersión es más bien diseñar al mismo tiempo que estábamos prototipando, o sea, estábamos en el mismo lugar, es un proyecto en Galápagos en este caso, y estábamos como viendo cómo usar una madera que es una plaga, que es el guayabo en este caso, cómo podíamos hacer uniones en un lugar tan aislado del continente. Entonces ven como detalles, a través del dibujo estamos como experimentando también, y el tejido de las palmeras también. Parte de estos aprendizajes es poder meter mano y estar en acción, porque justamente estamos en proyectos que muchas veces son carentes y que uno necesita generar estrategias para poder desarrollar la arquitectura. Entonces, muchas veces metemos mano para que sea una manera también de inyectar una energía que pueda, digamos, regarse para que todos puedan meter mano y que sabemos que de esa manera juntos podemos hacer posible las cosas. Entonces, la arquitectura que proponemos es una arquitectura de tocar, manual, artesanal. En este caso estamos en Paraguay y es durante la Biau, que fue en el 2019. Estamos en el terreno metiendo mano para tanto dibujar como construir lo que va a ser un mirador, un mirador dentro de la Chacarita, que como lo ven es un barranco que hasta el día de hoy era como para un basurero. Es no tener miedo a estar como equipo de construcción también, porque eso nos genera, nos genera participar y darnos cuenta también de la dificultad del trabajo, del realizar. Nos acerca a la realidad. Entonces ahora les vamos a mostrar una serie de pequeños elementos que ya se van concretando en arquitectura. Nosotros estamos siempre abiertos la mirada para ver con qué materiales nos encontramos en los lugares en donde nos desenvolvemos
es casi como encontrar materiales urbanos y poder trabajar con estos y generar arquitectura. Entonces es una forma, es una estrategia para conseguir hacer arquitectura con pocos recursos. Entonces, por ejemplo, este bloque que hemos encontrado en una construcción que estábamos haciendo, después rápidamente se traslada a un lugar necesario y, digamos, con pocos elementos ya tiene una carga arquitectónica. O, por ejemplo, con el carro de mi padre, entendiendo que es un recurso valioso, fuimos a recoger un material en una industria y le llenamos al carro de todos los elementos y después juntamos pieza por pieza manualmente, sin saber el resultado que vamos a tener, sino por medio de la casualidad, como decía el Rafa Iglesia, de encontrarse con la solución. Entonces es una arquitectura de recursos. De unos retazos de una basura, de alguna forma, se genera pared, se genera superficie y se genera espacio. O estas piezas, vamos a ir saltando de un proyecto a otro. Estas piezas son unas maderas que fueron una casa en la ciudad de Quito, la demolieron y nosotros en el mismo momento que tenemos la necesidad, tenemos la oportunidad. Entonces tomamos estas maderas y se desarrolla el proyecto a partir del material que tenemos. Entonces es un taller vivienda y respetamos a cabalidad los materiales, cómo nos llegan. Entonces tienen fisuras, tienen pequeños huequitos, tienen manchas y después ese es el carácter que queda impregnado en la obra. Este proyecto es el taller y tiene dos materiales incorporados en esta rehabilitación. Por un lado, la madera pesada y por otro lado, la liviandad de la varilla de construcción doblada, casi como que fuese una piola. Entonces, la madera genera los espacios y la varilla da los detalles. O sea, son las columnas, son el cuelgue, son las barandillas, son la escalera. Es el complemento que ayuda a construir. O por otro lado, nos interesa entender las actividades humanas en el tiempo. Entonces, esto es un proyecto muy chiquitito de 2 dormitorios, digamos 2 cuartos, en los cuales había que hacer una transformación y teníamos voluntarios. Era un espacio existente que se veía que tenía historia. Entonces, como teníamos voluntarios, decíamos, podemos hacer una actividad manual de lijar. Y entonces en esta actividad, sin saber mucho cómo iba a ser el resultado, después obtenemos algo inesperado totalmente, pero es a causa de la estrategia que estamos buscando y esta estrategia es solo de lijar y de que comience a aparecer el tiempo. O por ejemplo acá, este es un departamento en el cual habíamos diseñado en papel y el momento que comenzamos a construir tenemos sorpresas. La sorpresa de la realidad. Habíamos decidido, por ejemplo, por un lado, que se quiten las paredes y que quede la huella y el registro de estas paredes por donde estaban. En la imagen derecha pueden ver. Y la sorpresa es todo el material que nos queda. Es como construir tiene consecuencias, entonces es una duda después, ¿qué hacemos con tanto material acumulado en el lugar? Entonces la asumimos y nos posicionamos frente a ese material, que no se convierte en un desecho, sino a ver de qué manera puede ser parte de la obra y así combinar los tiempos justamente de la anterior obra y de la nueva obra. Al mismo tiempo, teníamos unas duelas de una casa que estaban botando y entonces nos dijeron si es que queríamos usar ese material y nosotros combinamos justamente, como les había dicho,
el momento de construcción de alguna vivienda para poder incorporar esos materiales. Acá también es una rehabilitación, es una cocina y un baño, y la clienta tenía que hacer una apropiación de este espacio para poder habitarlo. Entonces, fue un proceso que nosotros lo hemos catalogado como si fuese una terapia en la cual ella tenía que desfogar y tenía que liberarse de muchas cuestiones para poder habitar este espacio. Entonces, en ese proceso había una idea como de ir borrando ciertas cosas y para nosotros se traducía en poder amolar las cerámicas, quitarles el esmalte y que aparezca el color propio del material. Esta es una técnica que ya habían ocupado unos compañeros nuestros que se llaman RDC. Entonces fue también una incorporación de una idea de que para nosotros nos parecía muy valioso por los recursos, pero que ya estaba generada y que la podíamos aplicar en este proyecto. Y al mismo tiempo habíamos botado unas paredes, pero en este caso ya teníamos cierta experticia con escombros, entonces comenzamos a catalogar por tamaños, por colores, por texturas, y donde habíamos quitado los muebles comenzaron a aparecer estos detalles minuciosos de los escombros en los espacios. Al mismo tiempo ya estamos como viendo qué ocurre en la ciudad y la clienta se había preguntado a dónde llevan los árboles que se caen cuando hay lluvias o cuando hay alguna afectación, ¿no es cierto?, urbana. Y entonces fuimos al cementerio de los árboles, fuimos a ver estos troncos que no venden en el mercado común, que son muy grandes, y los incorporamos dentro de la idea de proyecto porque los proyectos los seguimos desarrollando mientras estamos en la construcción. Tenemos como muchas aperturas frente a esa situación y finalmente quedó como la isla de la cocina. Trabajamos lo pesado, lo liviano y justamente cómo se equilibran estas situaciones. En este mismo proyecto, la clienta es periodista, entonces desde el diario en el cual trabajaba, llevamos los periódicos y lo trabajamos de manera arquitectónica, así como prensando los periódicos, generando tracción y sin ocupar clavos, sin ocupar tornillos, generar únicamente fuerzas que compriman los materiales. Es un ejemplo de cómo a la final la clienta era periodista y cómo de su trabajo se puede generar un recurso. Entonces, trabajamos mucho con reciclaje y muchas veces los materiales que vamos sacando nos volvemos a preguntar qué hacemos con eso que tenemos en nuestras manos. Entonces, en este caso, hicimos encofrados, nos interesaba hacer unos moldes prefabricados que se repitan infinitamente y que resuelvan. Entonces, estos premoldeados sirven para mesa, para banca, para almacenaje y se van configurando en todo el proyecto. Entonces, en la cocina, como les había dicho, repisas y esta misma idea de repetición, de sistematización, nos ha llevado a generar algunos proyectos. En este caso son 2 piezas que son como un Lego y entonces tienen unos pasadores cada 1,20 m y se pueden ir armando de distintas maneras. Es un habitáculo que la idea es que vaya creciendo y que pueda ser una infraestructura grande porque es una arquitectura trabajada desde lo estructural. Entonces, estas ideas nos llevan con otras materialidades a otros proyectos igual, en los cuales debemos desarrollar una casa muy rápido. Entonces pensamos cómo lo podemos
desarrollar, y en este caso pensamos que elaboraríamos unas 7 vigas, unas 7 cerchas de varilla de construcción dispuestas en el terreno de manera indistinta para generar espacialidades y que se pueda habitar esta cercha. Es un proyecto rápido, económico y que funciona como primera vivienda. Para nosotros se vuelve un gran aprendizaje porque lo elaboramos, o sea, se diseña en un mes y se construye en 2 meses. También a través del juego y de los mecanismos estamos haciendo nuestras exploraciones y como con artilugios, siempre teniendo como en mente lo que es el reciclaje. Por ejemplo, aquí una rueda de bicicleta encontrado en la calle y unas poleas y estamos resolviendo la problemática de una cortina. En este caso, las mismas duelas se cortan, se generan como piso y la escalera se alza y a medio de un carrito podemos subir a un piso superior. Sí, o sea, nos interesan los eventos. Entonces, ¿cómo generamos arquitectura? A través de la pregunta genuina de lo que estamos haciendo para generar posibilidades en la arquitectura. Que las cosas se muevan, que las cosas cobren vida y que sean parte de nuestras dinámicas diarias y que puedan convertirse o que puedan materializarse a través de la múltiple actividad. Ahora aplicándole a una arquitectura que le llamamos urbano territorial, es un proyecto que es para un artista, Pilar Flores, que una de sus obras está de dibujar una montaña que se llama el Cóndor Huachana y que genera la misma montaña con distintos momentos del día, del año, a partir del color y eso es una de su obra. Y en realidad la meta en este proyecto era que le llamamos de la polilla al territorio porque era un techo que necesitaba mantenimiento, había que cambiar esa cubierta. Y de este reto de cambiar la cubierta de un proyecto, digamos, técnico de mantención, decidimos como ampliar, potencializar un espacio, o sea, dar a tener la contemplación, el acceso al territorio y a esta misma montaña. Y estamos hablando de un periscopio que hace que la montaña entra en la casa y estamos hablando de un diálogo justamente con este valle que estamos dentro del volcán, que nos permita conectarnos a la montaña, al Cóndor Huachana. En realidad es que de una problemática generamos, amplificamos la casa. Aquí podemos ver en este corte como esta escalera nos permite una plataformita para admirar el paisaje, los atardeceres. Entonces ahí en obra estamos como averiguando que no estamos tan locos y que sí es posible atraer el volcán adentro de la casa. Aquí vemos el periscopio ya concluido. Entonces, en este cambio de cubierta hay una oportunidad para generar situaciones. Entonces, todo lo que toca la cubierta, tenemos la oportunidad de transformarlo. Entonces, en esta serie de actividades también se ha hecho esta terraza en la cubierta que permite conectarse con la cordillera y con algunos volcanes del lugar. Aquí tenemos ya tenemos acceso a la cordillera, como decía Daniel, en el fondo. Hay
de nuevo las distintas vistas de día, de noche, con nubes, sin nubes, o sea que el tiempo está muy cambiando en la ciudad de Quito. Y unos hitos, el famoso Cotopaxi que les mostramos al principio de la conferencia, y un hito que es el Panecillo, que también viene a alcanzar la vista desde la casa. Ahora estamos hablando de un proyecto que le llamamos un proyecto accesible y una arquitectura accesible y necesaria en la ciudad de Quito. En realidad es una casa que a lo largo del tiempo fue como remodelada por la propia familia mientras crecía, descrecía y mientras cambiaban las dinámicas familiares. Al principio estaba solo el dueño, o sea, es un espacio que le prestaba a la familia en la planta baja, y aquí podemos ver, por ejemplo, que en este mismo espacio hacía todo, tenía como un biombo y ahí detrás estaba el cuarto, también tenía su escritorio, oficina, sala, la refri en la sala, el baño, y ese elemento era como su pieza. O sea, perdona que te interrumpa, es un pequeño espacio que le ha donado la familia al propietario, son 25 metros cuadrados, y como vive la familia ahí mismo, va a hacer una nueva donación de un nuevo espacio para él. Que es a la final el piso de arriba, que tiene la misma superficie, para que se pueda ampliar, se pueda construir una cocina, y el reto en realidad era como subir y como conectar esos dos espacios, como lo podemos ver aquí. Entonces había que hacer un hueco y había que generar una sola vivienda dentro de esos dos espacios. También dentro de la donación hay como un mueble, o sea, siempre buscamos como los recursos y lo que se está recuperando, o sea, no generar más gastos, sino que generar a partir de lo que tenemos. Y este proceso, que era un proyecto de pocos recursos, digamos que el diseño es como la casa de las cercas, tiene que ser muy rápido. Entonces se diseña en 2 semanas en un papel infinito, se prueba al infinito a medio del dibujo a mano, y a partir de esto estamos generando el proyecto que se sigue diseñando un poco en obra. Son 2 semanas de diseño y 6 semanas de obra. Entonces, a partir de una tira y unos tablones, estamos generando una escalera, una escalera que a la final es un mueble que viene a contener tanto la cocina como el armario, como el escritorio, como donde se cuelga la mesa del comedor. O sea, es un elemento, es una sola acción, una acción con multifunción. Como les decíamos, es poco material, es un sistema simple que es eficiente, necesita pocas herramientas, y con 2 personas y, bueno, nuestra ayuda de vez en cuando, se puede realizar este mueble. Aquí estamos viendo fotografías del antes y del después, desde arriba y desde abajo. Se decide que encima del baño existente vamos a generar como un escritorio, o sea, buscamos como optimizar los espacios. Aquí estamos en planta baja y ahora en planta alta, con el escritorio del dueño que trabaja desde casa. Este mueble es el que donó el abuelo y que terminó siendo como el closet, que con una acción así sencilla le explotamos y generamos las estanterías en una misma pared que permitió cerrar y independizar esta parte de configuraciones que demuestren la multifuncionalidad del mueble. Ya la casa habitada,
abajo y arriba. Vas a presentarles dos proyectos más. Ahora nos interesa mostrarles esta casa que se llama Casa en el Carrizal. La consideramos como una arquitectura planetaria por los recursos que se utiliza y por la metodología de enfrentar materiales. Entonces, Quito, como les habíamos dicho, se está regando hacia todos sus extremos, principalmente a los valles aledaños, por su facilidad y por su cercanía, y está comiendo el territorio. Entonces, nosotros, siempre que hacemos una casa nueva fuera de la ciudad, nos estamos preguntando cómo se debería construir, qué materiales deberíamos ocupar, cómo hacemos una arquitectura biótica con el medio. Entonces, siempre pensamos en los materiales renovables, ya sean la tierra, el carrizo, la madera, que nos permitan tener una casa que se acerque hacia el medio natural y también generar una serie de acciones que permitan devolver al planeta lo que estamos consumiendo. Entonces, en una lectura de la realidad contextual, digamos, los propietarios vinculados a las montañas, que hacen muchas caminatas y que tienen una cercanía, nos han maravillado un poco con las formas de las montañas, y estas formas de las montañas hemos visto cómo se pueden traducir de una manera gráfica en la ciudad, justamente con la idea de los estratos y esos estratos espontáneos que ocupa la gente para construir, en la cual ocupa distintos materiales en distintas temporalidades. Entonces buscábamos con el Sebas Calero hacer una arquitectura que tenga esta combinación de mampuestos que nos hablen del territorio. Entonces, también ocupamos materiales en reciclaje, casas que se estaban botando en la ciudad de Quito, museos llenos de maderas que obtuvimos de esos materiales y generamos una casa maceta. Una casa que tiene un núcleo central comodín y después unas volumetrías a modo de maceta que desarrollan lo programático, digamos la cocina, el dormitorio, bueno, algunas estancias. Y entonces, como les decíamos, de un obtuvimos materiales en reciclaje, digamos, como un trueque, hacíamos una limpieza de lo que teníamos ahí y obtuvimos una madera de altísima calidad, una madera de chanul que ya casi no existe, y con esta cantidad de material nosotros la trabajábamos en abundancia. Entonces prensábamos los peldaños para generar, digamos, esta escalera. Y también obtuvimos unas cajas de textiles que después se fueron incorporando en la casa, o obtuvimos una serie de columnas que fueron alrededor de 30 y que no supimos que íbamos a tener ese material. Más bien era un acto casi como de fe hacer este trueque, de hacer esta limpieza. Y el momento que comenzamos a limpiar, nos dimos cuenta que había muchísimo material que podíamos ocupar. Luego paramos la oficina durante una semana, nos fuimos a meter mano nosotros mismos, digamos, con los maestros, con los clientes, con amigos de los clientes, para apropiarnos del trabajo, de lo que estábamos haciendo y que los clientes tomen posesión también de su casa. Y en estas lecturas de la realidad, comenzamos a ver que las medianeras, digamos, las paredes que están con el vecino,
que necesitábamos abrirles, podíamos hacer una lectura de abrir solo donde era necesario para taparnos y cubrirnos de las otras casas, y el resto podríamos abrir, generar bancas con la misma pared, generar pantallas, y los árboles también. La arquitectura hizo estas lecturas y se posó y se abrió cuando habían árboles, como un acto de reverencia hacia lo existente. Entonces ahí se puede ver la casa cómo se posa sobre un limón, o está entre el aguacate, y entonces la casa siempre está mirando hacia estas naturalezas. Ahí se puede ver la colección de las columnas entre la naturaleza, con unas vistas privilegiadas hacia un volcán que está muy cerca de Quito. Esto marcó una manera constructiva de enfrentar la casa. Queríamos hacer una pared que digamos, tenga los ladrillos parados para que sea más liviana, y al mismo tiempo eso nos permitió estructurar con estos cables para generar la resistencia estructural de la pared. Y estos cables se comenzaron a regar a lo largo de toda la casa para diagonalizar los pórticos, o para generar las gradas, o para estructurar la casa hacia sus extremos. Entonces ahí se puede ver el desarrollo de estos marcos de madera, que después solo se rellenan con los mampuestos, con el adobe y con el ladrillo, y que funcionan casi solo como cierres. Y estos espacios siempre son continuos, digamos, la materialidad del piso, la pared, el techo, siempre es del mismo material para tener una experiencia ambiental continua, y eso nos permite estar como en espacios como una cueva. Y luego las vinculaciones con los exteriores, con las montañas, las paredes no llegan hasta arriba. Ahí se puede ver fotografías en el tiempo, del antes, del después, cómo la naturaleza va ganando. El living está hacia el exterior. Esto es en una zona urbana, pero está rica, llena de elementos naturales, de ecosistemas, y entonces es una reverencia también al lugar y poder conectarse de una manera bastante honesta. Entonces ahí se puede ver el ambiente en general. Las escaleras, los puentes, los ladrillos recuperados de la pared medianera, esta triple altura, las cajas recuperadas, Mecanismos. los carrizos en este espacio central que permite agrandar las espacialidades, la vinculación con la naturaleza. Y para nosotros también es una manera de poner en evidencia los ojos de agua en la ciudad, o por ejemplo, cómo se trabaja los desechos líquidos de la ciudad, porque la imagen primera es de las quebradas que nos acompañan en todo este territorio. La segunda imagen es cómo tratamos nosotros los desechos líquidos en la ciudad. Esta es una fotografía bastante cruda, pero es la pura realidad. Digamos, todas las aguas negras, todas las aguas grises están yendo a las quebradas de una manera muy abrupta, o sea, se están volviendo los alcantarillados de la ciudad, porque a partir de ahí comienza a fluir estos líquidos y se transportan por todos los ríos hasta desembocar en el Océano Pacífico. Estamos más o menos a 300 kilómetros del océano, entonces va recorriendo una cantidad de poblados, y hay lugares en donde consumen estas aguas, entonces están muy contaminadas. Entonces lo que proponemos nosotros es el trabajo
de biofiltros, de tomar posesión justamente de estos desechos y convertirles en vida. Entonces, hemos trabajado con una organización que se llama Yacunina y que es muy interesante porque hace trabajo de plantas de pantano para hacer la limpieza y la remediación de estas aguas y después terminan en unos estanques que albergan vida también porque pueden haber peces y a partir de eso se puede tener agua para riego. Entonces es un sistema bastante interesante que consideramos que debe replicarse en los proyectos. Entonces aquí se puede ver los filtros con esta ricos en nutrientes, así como muy exuberantes. Y después los peces. Entonces es otra forma de vincularse con nuestros desechos. Continuamos. Entonces les decíamos. ¿Nos escuchan? Sí, sí, perfecto. Ya. Bueno, entonces es una casa simbiótica con el medio y para nosotros es una obra referente que siempre buscamos replicarla. Y nos pasamos rápidamente al último proyecto. Este es una arquitectura del tiempo. Tiene una historia. Es un lugar, una rehabilitación que debe ser transformada por un cambio de propietario y entonces requiere una serie de lecturas para poder desarrollar este proyecto. Entonces, inicialmente este proyecto fue una fábrica de café, una tipología industrial dentro de la ciudad, en una zona ahora residencial y cambió su uso. O sea, en 1990 los nuevos propietarios fueron unos entusiastas, creativos, artistas que desarrollaron un café icónico de la ciudad que se llamó El Pobre Diablo y era una fábrica de jazz y una fábrica de arte. Entonces, albergó muchísimos artistas a lo largo de 25 años más o menos y tenía todo un humor, unas dinámicas culturales ricas y entonces el estar en este lugar requería de un compromiso con el pasado y con quienes pudieron habitar este espacio. Entonces, lo que se propuso es unas lecturas de la realidad que permitan asimilar el lugar donde estamos y abrir las puertas al público para que ellos puedan hacer como una especie de sanación también, porque habían cerrado abruptamente, y también de conocimiento para que vean cómo funcionaba mientras ellos estuvieron ahí. Entonces hicimos una inmersión, pusimos la oficina ahí dentro para generar una serie de actividades que nos permitan absorber todo lo que teníamos frente a nosotros. Entonces, como si fuésemos arqueólogos, comenzamos a hacer una serie de dibujos poniendo los papeles encima de los elementos para tener sus texturas originales. También hicimos lecturas de atmósfera, un trabajo muy manual en el lugar para entender las dinámicas de lo que se vivía, los colores y sus materialidades para entender todos sus elementos, las barras, las columnas, las ventanas que se veía de un espacio a otro espacio. O sea, estábamos en busca de unos testigos de los espacios que
permitan estar a través del tiempo en la nueva arquitectura. Entonces después se hicieron una serie de propuestas de ocupar espacios que no existían. Nosotros los llamamos los espacios encapsulados. Entonces comenzamos a albergar ciertas dinámicas en los lugares donde no funcionaba de esa manera. Entonces los usos cambiaron y ahora había una descontextualización del uso frente a, digamos, a las nuevas actividades. Y para nosotros estas imágenes son muy reveladoras porque muestran la penumbra que había en el lugar, porque era un lugar nocturno y ahora iba a ser un lugar diurno. Entonces, ¿qué posibilidades teníamos? Y ahí trabajamos siempre con la idea esta de como de revelar las problemáticas e intensificarlas. Entonces, de esta problemática decidimos que se abría la propia cubierta existente y generaba una luz cenital hacia los espacios. Entonces, casi trabajaba como una gran marioneta que se abría y que ingresaba la luz. Ahí se puede ver el antes y el después. O también aquí los espacios encapsulados. O sea que espacios donde no se existía aparecen como dobles alturas, como lugares de trabajo, o los patios se comenzaron a habitar. Siempre con esta dinámica de que los árboles se conservan, se abrazan y son parte del mismo lugar y de la arquitectura, aunque haya una intervención. Entonces, para esta arquitectura es una arquitectura que va leyendo distintos tiempos y que siempre está presente. Hay una lectura de los murales, de los colores, de las plantas. Hemos sido como guardianes de ese tiempo, guardianes de los logotipos, guardianes de esa magia que hubo a lo largo de los años y cómo puede conservarse y transmitirse a las otras generaciones. Entonces, con esta idea de multiplicación de los sistemas, de la repetición, pero al mismo tiempo de la transparencia, son unos vidrios que flotan, que tienen unas piezas muy chiquititas, que parece que tienen una repetición así como muy exhaustiva, pero al mismo tiempo están distantes una pieza de la otra y solo sostienen unas pequeñas piezas. Entonces, es una intensificación de todos los usos y todos los elementos existentes. Ahí se puede ver las copas de los árboles, cómo se incorporan dentro de los espacios, la cubierta se alza para que ellas puedan estar presentes desde adentro. Y es un proyecto que considera justamente las acciones en el tiempo y las evidencia y las pone en manifiesto hacia la ciudadanía para que construyamos una ciudad rica en espacios que han sido cohabitados a lo largo del tiempo. Este fue el último proyecto y con esto nos despedimos y cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Daniel, Marí, la verdad que una presentación bárbara. Bueno, yo conocía la obra de ustedes, pero no deja de impactar. La verdad que soy un admirador del trabajo que ustedes hacen de hace un par de años. Creo que se fueron. No. Ahí está. Yo lo que noto es es una arquitectura directa que resuelve el problema, simple, pero veo a su vez con el paso del tiempo y de los proyectos como que se va acentuando cada vez más el tema de
de la simpleza y la resolución con los recursos que contás. O sea, no es una búsqueda por buscar, es una búsqueda para resolver el problema con los recursos que tenés. Y eso la verdad que es una de las cosas más valiosas que yo veo de la arquitectura que ustedes hacen. Eh, bueno, acá hay... Ah, no. Eh, yo creo que lo que tiene también de valioso es que es siempre una proposición, siempre estás proponiendo cosas, no te quedas con algo con lo que ya hiciste, sino que siempre es una nueva propuesta, una nueva resolución. Y la técnica, la utilización de la técnica ayuda un montón. Y es una técnica simple, concisa. Eh, Me gustaría hacerte arrancar, podemos empezar con algunas preguntas o algún debate. Me gustaría por ahí arrancar y para romper un poco el molde con una pregunta que tiene, yo también veo, lo que veo también es que es una arquitectura social, que tiene mucho que ver con el lugar donde están y con resolver la problemática de habitabilidad en principio de la ciudad de Quito. Me gustaría saber tiene algún tipo de relación con algunos movimientos dentro de Quito sociales o algo por el estilo. ¿Nos escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Ya. Ahora, bueno, estamos con un poco mal la conexión a internet. Eh, no te escuchamos todo, pero entendimos ahora que nos decías como el vínculo, digamos, social. Había entendido un poco por ahí Sí, la sí, pregunta. algo así. Sí, para nosotros es así como muy revelador hacer arquitectura pública. En el Ecuador, eh, digamos, la práctica en general siempre es privada y salvo pequeñas ocasiones, tenemos la oportunidad de desarrollar algo de interés público. Creemos que es la arquitectura que se debe hacer eh, para el bien de todos, ¿no es cierto? Y que, que sí, que la arquitectura se debe regar hacia, hacia todo, debe culturizarse, digamos, de alguna manera y estar presente en la vida de todos. Eh, entonces, en base a esto, eh, juntarnos con otros colegas, con otros arquitectos, nos permite desvincularnos un poco de la práctica privada y generar soluciones, autoencargos que nos permitan justamente hablar de lo necesario, de lo útil, de un poco las reflexiones urbanas, de las reflexiones territoriales, de recursos. Eh, y entonces, en cuanto a esto, en Quito se vive una comunidad muy amplia, muy generosa, en la cual los arquitectos estamos comprometidos para generar conocimiento también en las prácticas que desarrollamos. Entonces, Perfecto. nos interesa estar vinculados unos con otros para poder generar aprendizajes que se puedan multiplicar. A nosotros nos interesa mucho esa idea de multiplicación. Perfecto.
Yo no sé si alguno tiene alguna consulta o algo para... Patricio, yo vi que había levantado Sí. la mano Adrián Lobato. Ah, Adrián, dale, dale. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, María y Daniel, felicitarlos por el trabajo. Es asombroso y, bueno, refiere, digamos, a todo un movimiento de lo que es la arquitectura circular y el reciclaje y la preservación de esos recursos, ¿no? Veo que hay proyectos sociales y proyectos corporativos también, como el café este Pobre Diablo, se ve que se transformó en, no sé, un espacio más corporativo. Y no, yo lo que veo, bueno, fantástico, pero veo a lo mejor, y es la pregunta, que requiere, digamos, de un ejercicio de la profesión dinámica, ¿no? O sea, o hay que estar pensando, repensando, encontré esta viga, esto lo resuelvo así, encontré este material, ¿no? Lo tengo que aplicar. Y yo no sé si eso se puede replicar para, digamos, cuando eso implica un recurso creativo y de mucho talento, pero digamos que es un recurso finito, ¿no? El tiempo para hacer eso como soluciones a la vivienda social. O sea, me parece que uno puede resolver una cuestión, una necesidad social, pero al mismo tiempo requiere de mucho tiempo de ustedes, de estar encima en el trabajo, ¿no? Algo así, veía un avance en los premoldeados estos con forma de C que se ubicaban de alguna manera. Bueno, eso era algo replicable y que estaba pensado, pero el resto, nada, la verdad que me imagino que tiene un compromiso y un tiempo muy importante de dedicación de ustedes. ¿Cómo se salva esa brecha, ¿no? Entre el reciclaje de un material con unas soluciones que son puntuales, creativas, muy buenas, pero no sé si resuelven el tema en escala. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Sí, tomamos siempre la fuerza del encargo, solución. Entonces, estamos como viendo la pertinencia de lo que estamos desarrollando y digamos, a veces es como muy lógico reciclar. O sea, es inevitable el reciclaje, pero en otras ocasiones hay otras acciones que pueden marcar la lógica de la arquitectura. Y esto podría ser la sistematización, podría ser la simplificación constructiva, podría ser un poco eh, el monomaterial. Entonces, nos vamos acomodando al, al encargo y a veces el tiempo también es fundamental. O sea, cuando es muy rápido la acción que debemos hacer, debemos pensar muy bien cómo poder llevar a cabo esa arquitectura. Entonces, es una reflexión constante de hacer posible. Y en ese hacer posible aparecen alternativas. O sea, si debe ser una obra que no tiene muchos recursos, vemos cuál es el material idóneo más barato que nos permita desenvolver esa arquitectura. O si es que debemos desarrollar rápidamente algo, vemos qué tenemos a la mano o cómo manualmente podemos desenvolver lo más pronto que podamos. Entonces, eh, creemos que nuestra fortaleza es como acomodarnos, irnos acomodando a las circunstancias como para generar una arquitectura posible, porque, porque muchas veces las obras en las cuales desarrollamos no tienen como los fondos, digamos, y las solvencias continuas, sino más bien eh, la carencia nos genera muchas oportunidades.
Bueno, acá tenemos unos comentarios de gente. Tato Berizo dice: Mari y Daniel, excelente presentación, desde los primeros dibujos y croquis hasta los detalles constructivos, incorporando el arte de construir. Se percibe la pasión y convicción que ponen en su trabajo y su compromiso social y ambiental. Graciela: me resultó muy enriquecedora la forma de encarar la arquitectura desde lo social y funcional. Asimismo, el rescate de la historia y de los recursos existentes, haciendo en algunos casos el rescate de los materiales de demolición. El efecto artístico es notable. Muchas gracias por la presentación. También el sistema de proyecto y construcción, resolviendo in situ. Cuánta investigación a fin de lograr el objetivo de habitar. Son algunos de los comentarios de... Sí, Mario. Sí, buenas tardes. Bueno, primero, la verdad que una charla excelente. Y yo tenía una pregunta que, ¿por qué se llama la cabina de la curiosidad? Si bien me la imagino, quisiera saberlo de parte de nuestros colegas, ¿no? Y me interesó mucho, digamos, cómo se hace referencia bastante seguido en el relato esos deseos y esas ganas de generar conocimiento, ¿no? Me parece que es uno de los logros más importantes que podemos tener con nuestra práctica profesional. Y ese acercamiento a partir de, como dijeron ellos, la inmersión en el lugar, las sensaciones y las percepciones. Eso me parece que toca un punto que no es común en nuestra profesión. Y por ahí dijo Daniel, activar lo sensorial. Me parece que es un enfoque, una entrada al tema muy interesante, porque eso despierta cosas que probablemente no las podemos prever, ¿no? de lo que pase con un proyecto. Y para terminar, antes de escuchar la respuesta a por qué se llama la cabina de la curiosidad, me gustó mucho cuando describían el último proyecto y decían que hacían lecturas de atmósfera. Eso me pareció muy interesante, y que iban en busca de testigos. Bueno, la pregunta es, ¿por qué se llama la cabina de la curiosidad? Ya, muchas gracias. Buena lectura. En realidad, la cabina de la curiosidad es como un guiño de ojo a los cuartos de maravillas, a los gabinetes de curiosidad que existían en el siglo XV, si no me equivoco, que es como esos coleccionistas, exploradores que iban como recorriendo ciencias naturales, arte, botánica, y iban como juntando esos elementos en unas piezas que como conformaron el ancestro de los museos. Entonces, es un guiño de ojo como para decir que todo es válido, que podemos curiosear por todos lados, que no es que solamente en la arquitectura encontraremos las respuestas, sino que estimular la mirada, la conciencia, abarcar como tesoros en el baúl de nuestra oficina, o sea, como que construirse herramientas también para leer la realidad y para responder a las problemáticas que se presentan. Es como estar abiertos, estar libres de prejuicios, estar ahí cosechando materiales, cosechando información, generando conocimiento a través de las investigaciones que nos interesan, pero también cómo podemos
a partir de estas investigaciones generar conocimiento y entregarle y compartirle. La cabina de la curiosidad es como, se trata de arquitectura, pero se trata de una lectura del mundo en sí, una exploración permanente. Muy bien. Bueno, no sé si, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Me gustaría, Patricio, Sí, José. bueno, Sí. pido las disculpas que hoy cuando ingresamos yo estaba con problemas de conectividad y no logramos arrancar la charla a tiempo. Bueno, tanto a Marí como a Daniel, muchas gracias por estar presentes, por compartir con nosotros su trabajo. Solo me gustaría hacer una consulta, creo que la respuesta estaba implícita en cada uno de los trabajos que se hicieron, pero entiendo como que todo esto es un gran laboratorio, un gran experimento de cada una de las obras. Pero creo que por ahí lo interesante podría ser cómo vuelve todo lo que surge de cada una de esas obras a un trabajo en el cual por ahí es, digamos, más tradicional o más comercial o más, o sea, cómo vuelve toda esa reflexión a un trabajo en el cual la premisa o el cliente o los requerimientos no son los que están expuestos, ponele, en los trabajos que se mostraron hoy, se expusieron hoy. Intentamos hacer una arquitectura a través de la palabra, a través de la lectura, como ustedes anotaron acá en el chat. Entonces, intentamos extraer pensamientos, experiencias, extraer un poco lógicas buscadas, digamos, en los individuos. Y entonces es una construcción, es una historia que se construye colectivamente y esa historia intenta traducirse en arquitectura. Entonces, los diálogos intentan ser enriquecedores, intentan elevar las ideas, o sea que a través de la palabra podamos generar recorridos de mundos que son propios de la dinámica de cada proyecto. Entonces, el encargo se construye a través de las dinámicas de encuentro. Y de esa manera, el encargo busca tener las cualidades intrínsecas, digamos, esenciales de lo que se está buscando. Y, y necesita también como maneras de explorarse. Y entonces a través de herramientas que pueden ser arquitectónicas o que pueden salirse un poco del campo, se desarrollan como para nutrir los procesos. Para nosotros es importante que los procesos sean ricos para generarnos datos. A la final son pretextos que nos permiten como sumergirnos un poquito más adentro de la búsqueda del proyecto. Gracias. Sí, yo creo que también hay que rescatar el trabajo de dibujo que ustedes realizan. Vemos por ahí en la actualidad a los chicos recién egresados con el tema de la computadora y demás que cada vez saben dibujar menos y es un valor que hay que recuperar. Sobre todo el dibujo a mano, no hay que perderlo. Y eso es algo que ustedes lo mantienen vivo. Es una herramienta importante. El dibujo en la obra, en el sitio, en el lugar, más que en la Sí, computadora. sí. O sea, consideramos que es honorable dibujar
Entonces, eh, requiere de una práctica constante y es una valoración al trabajo el cual desarrollamos. Sí, Entonces, sí, buscamos que los procesos sean lo más manuales posibles. Es un diálogo que permite el tiempo del dibujo, que permite o sea, es lento y nos permite dialogar con las ideas. Pensar mientras Pensar. estamos haciendo. sí, lo que tiene la ventaja del dibujo, el dibujo a mano, que rápidamente en obra podés resolver, como decir, un detalle, algo, y pensarlo y resolverlo. Es una herramienta. Creo que Adrián y, bueno, y también Mario pedía la palabra. Sí, dale. No, lo mío es una consulta nada más. Quería preguntarle a Daniel, cómo tenía entendido que está haciendo una tesis. ¿Cómo va eso? La tesis. Sí, sí. Bueno, es una tesis de maestría de la UBA, bueno, de diseño arquitectónico, pero para mí ha sido una gran oportunidad de, de entender cómo es nuestro territorio. Entonces, es una tesis que, que, que dialoga con, con la esencia de la ciudad. Entonces, bueno, una de estas imágenes es esta de las quebradas de Quito y, y eso nos ha permitido conocer y vincularnos con el agua en este territorio y entender otras problemáticas a partir del agua. Eh, ¿Y cómo podrían ser las ciudades si es que están consideradas a partir de lo que deberían ser? Entonces, la tesis ha estado lenta, pero digamos que nos ha permitido mucho. Nos ha hecho ganar en, en conocimiento. Adrián, pues tenías una... Sí, yo la consulta o curiosidad que tengo en la vivienda, creo que era de carácter social, que lo habían resuelto con unas vigas realizadas en varilla de construcción, que tomaban toda la altura y al mismo tiempo eran como un casetón doble, según vi el detalle, para intercalar esas maderas. Y a su vez parecía que estaba sobrelevada el terreno. ¿Cómo, no vi el detalle, cómo se resuelve esa viga para soportar el peso del solado, ¿no? Porque me pareció con un recurso muy ingenioso y económico resolver ya prácticamente la estructura y el modo y el sistema de cerramiento, ¿no? Eh, no sé de qué proyecto será específicamente, eh, pero digamos, siempre estamos trabajando también un desafío estructural. Entonces, eh, digamos, están enfatizando algún aspecto de la realidad, están dialogando con la gravedad. Entonces, eh, generalmente, digamos, la estructura es como muy evidente y también bastante didáctica. Muchas veces es bastante didáctica de entenderse cómo, cómo son las cargas, eh, las uniones. O sea, es una arquitectura de piezas, muchas veces una arquitectura de piezas. Entonces, se van armando, digamos, con conectores y, y digamos, hay una combinación de materiales también. Ya, eh, ya. Esto, ya. Eh, es una casa muy sencillita,
la casa de las Cerchas es una casa muy sencilla, muy rápida, y entonces se hizo un pilote así como bastante sencillo, la verdad, y es un apoyo puntual con los sobrantes del material que estábamos ocupando. Entonces, las varillas vienen de 12 metros, nosotros estábamos ocupando las cerchas en 7 metros, entonces eh, me parece que habían unos sobrantes que nos permitían hacer unas Hs, unas piezas en H que permitían soportar las cerchas, pero así como un apoyo muy puntual, una casa muy liviana, muy ligerita, eh, casi sin peso, la cubierta así como muy sencilla. Entonces, una casa que está flotando, digamos, que se construyó así de una manera ingeniosamente, digamos, en arquitectura. Es una casa que no tiene un trabajo de ingeniero estructural, y entonces debía desarrollarse con una tecnología que nos permita solventar rápidamente. Correcto, muchas gracias. Bueno, no sé si José, ¿querés decir algo más? Haciendo, no sé, 8 menos 10. Bueno, no, bueno, desde ya agradecerles tanto a Marí como a Daniel. Daniel, tuve la oportunidad de conocerlo en la Bienal de San Antonio Areco en el año 2016. Si mal no recuerdo, lo tuvimos bastante tiempo arriba de un avión para poder llegar a la Argentina, y nos quedó como anécdota. La verdad que, bueno, desde el espacio desde el Instituto de Estudios de Arquitectura, que coordina Francisco Cadao y acompaña también Patricio Cantron, y desde el Distrito 5, hoy presente la secretaria del colegio, la arquitecta Alicia Arata, y el arquitecto Marcelo Guzmán como tesorero. Damos las gracias tanto a la coordinación de estas charlas como a la presencia de ustedes y el poder compartir el trabajo que se está haciendo en su estudio, en su atelier, y que lo puedan compartir con nosotros y conocer un poco de la arquitectura que se está haciendo en algún otro lugar de nuestra Latinoamérica. A nosotros esto nos nutre continuamente y creo que nos abre a veces la cabeza para frenar y hacer reflexiones sobre el trabajo que hacemos todos los días. Y como bueno, hoy bien decía Patricio, por ahí bajarnos a veces de la tecnología y volver al papel y al lápiz, que lo único que hace eso es poder reflexionar y poder transmitir a través de nuestras manos lo que está pasando en nuestra cabeza o lo que estamos sintiendo, que eso hoy la tecnología no lo hace. Y creo que queda evidenciado en la arquitectura que ustedes están llevando adelante, que no está, digamos, generada o transmitida a través de la tecnología, sino que es algo que realmente demuestra el sentir del lugar donde ustedes están viviendo, que demuestra el compromiso con una comunidad, que demuestra el compromiso con el medio ambiente. Así que bueno, desde ya gracias y gracias a todos por participar en este ciclo de charlas.